Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Les invito para que oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Queremos ponernos en tus manos y suplicar tu bendición, mi Dios, para que tú dirijas nuestras vidas, Señor, y que nos alimentes, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. El día viernes, ¿verdad?, de oración, estuvimos hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Esas cosas tan hermosas, tan grandes, tan portentosas, tan maravillosas que Dios hace en nosotros. Nos exhortaba la palabra de Dios en el capítulo número 3 de Hebreos, para que si escuchamos la voz de Dios, dice, no endurezcamos nuestros corazones, dice el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo número 12 del capítulo número 4 nos hablaba acerca de que la palabra de Dios es eficaz, es viva también. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él puede ayudarnos en cualquier cosa, porque es la voz de Dios para nuestra vida. Y en cualquier situación, la palabra de Dios es eficaz para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor, para ayudarnos y sacarnos, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Veíamos también que la palabra de Dios, como una espada de dos filos, entra, penetra y hace pedazos todo lo malo, saca, ¿verdad?, que elimina los tumores, elimina todo lo malo de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sentimientos, y limpia y purifica nuestra vida. Y cuando nos cierra después de esa operación, ¿verdad?, y nos pone los puntos, nos recuperamos con una sanidad excelente, con una salud excelente. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos tener pensamientos correctos, podemos tener sentimientos correctos, podemos tener palabras correctas, porque ahora la voz de Dios es la que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Entra, dice, hasta los pensamientos y discierne, ¿verdad?, las intenciones del corazón. Dios todo lo sabe, pero nos ayuda para que nosotros podamos ser personas sanas en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el domingo, ¿verdad?, hoy en la mañana estábamos estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios en este domingo de Ramos, y veíamos cómo el Señor lloraba, ¿verdad? Su corazón estaba lastimado precisamente, amados hermanos, porque muchas de las personas que le estaban cantando y vitoreando y diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchas de esas personas no habían querido escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el corazón del Señor lloraba. Y en esta ocasión, amados hermanos, estamos considerando en ese mismo sentir, en ese mismo sentido, de poner atención a la palabra del Señor, el libro de Santiago, en su capítulo número 1, versículos 19 al 27, en donde nos pide específicamente, en el versículo número 22, dice que seamos hacedores de la palabra. Gracias a Dios porque podemos leerla, porque le podemos pedir a Dios que nos ayude, que hable, que alimente nuestro corazón, amados hermanos, y principalmente le podemos decir, Señor, ayúdame a vivirla, ayúdame a aplicarla a mi corazón, a mis pensamientos, a mis palabras, a mis acciones. Señor, limpia, purifícame, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Son palabras que salen de lo profundo del corazón y que tienen que ver directamente con abrir el corazón, no con cerrarlo, ¿verdad? No con oponerse a lo que Dios dice, sino por el contrario, abrirle nuestra mente y nuestro corazón para decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, te necesita, Señor. Dios sabe, cada uno de nosotros sabe, y Dios sabe junto con nosotros, si nosotros, ¿verdad?, estamos con una disposición de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y eso es lo que nos pide hoy la palabra del Señor.
Él dice en los primeros versículos, hablando del 19, capítulo 1 de Santiago, nos dice que nosotros, dice en el versículo número 21, que recibamos, dice la palabra de Dios, que la recibamos con mansedumbre. La mansedumbre, amados hermanos, es fruto del Espíritu, y Dios nos pide a través del Señor Jesucristo que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de espíritu. ¿Cómo podemos nosotros recibir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros decirle, Señor, habla mi corazón, aliméntame, Señor? ¿Cómo le podemos decir? Solamente, amados hermanos, con un corazón manso y humilde. ¿Verdad? El domingo pasado, no este domingo de Ramos, sino el domingo pasado, hablábamos acerca de la actitud de Simón, el fariseo que invitó a Jesús. Él solamente estaba fijándose en lo que hizo la mujer, que estaba llorando a los pies de Jesús y adorando a Jesús, pero él solamente la miraba para criticarla. No, esa no es la actitud que nos habla la palabra de Dios aquí en Santiago. Lo que Santiago nos pide es que nosotros dejemos de mirar lo que hacen los demás y que nos enfoquemos en que nosotros recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, que sea implantada en nuestro corazón, que eche raíces, de tal manera, amados hermanos, que nosotros podamos comprender que esa palabra de Dios, que tiene fruto en nuestro propio corazón, puede salvar nuestras almas, dice Santiago. Es la que nos alumbra el entendimiento para que nuestras acciones, amados hermanos, para que nuestras palabras, para que la forma en que nos relacionamos con los demás nos lleve, nos dirija, nos dé dirección para ir a la presencia de Dios. No que nos aleje, no que nos retrase, sino que nos permita mantenernos en el camino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, Santiago habla de la aplicación. Santiago habla de ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores. Todo eso lo sabemos perfectamente bien. Pero la cuestión que el apóstol, que Santiago nos está presentando es que nosotros seamos hacedores, es decir, que apliquemos lo que escuchamos de la palabra de Dios, que lo apliquemos a nuestra vida, por supuesto. Por eso, en 1 de Corintios, amados hermanos, en su capítulo 10, versículo 31, el Señor dice: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Amados hermanos, todo lo que hacemos solo puede ser en relación con Dios o en relación con nuestro prójimo. No hay más. Cuando nosotros hablamos, o hablamos con Dios o hablamos con otra persona. A veces hablamos con nosotros mismos, pero no es lo común, ¿verdad? Que estemos siempre hablando con nosotros mismos. Por eso el mandamiento del Señor: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, amados hermanos, dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así que si nosotros hacemos algo en relación con Dios, dice Pablo, háganlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si nosotros hacemos algo en relación con nuestro prójimo, dice Pablo, háganlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que hagamos, que glorifique el nombre de Dios. Por eso toma relevancia, ¿verdad?, lo que dice Santiago, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Eso que aprendimos, eso que leímos, eso que escuchamos, que le pidamos a Dios que
la implante en nuestro corazón, porque la palabra de Dios puede salvar nuestras almas, porque es la que nos aconseja, porque es la que nos da dirección, porque es la que nos corrige, porque es la que nos exhorta, porque es la que nos limpia, porque es la que nos purifica a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dice Santiago, no se contenten solo con oírla, sino háganla, porque si solamente la escuchan y no la viven, no la aplican, dice Santiago, entonces se engañan, dice, a ustedes mismos. Se engañan a ustedes mismos. Y es que la palabra hacer, de ser hacedores de la palabra, es decir, hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, quiere decir, amados hermanos, llegar a ser. Quiere decir suceder, quiere decir ocurrir, quiere decir nacer, ¿verdad? Y esta palabra, dice, establece la relación entre el oír y el hacer. De tal manera que nosotros, amados hermanos, como seguidores de Jesús, tenemos esta exhortación muy puntual. No podemos solamente escucharla y no aplicarla. No podemos solamente escucharla y no vivirla. Porque cuando la escuchamos, amados hermanos, y nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor para que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, entonces, amados hermanos, aplicando estas definiciones, estos conceptos, amados hermanos, entonces la palabra de Dios tiene que efectuarse en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Se tiene que llevar a cabo, amados hermanos. Se tiene que realizar, se tiene que producir, se tiene que trabajar, tiene que ser activa, tiene que vivir, se tiene que practicar, tiene que actuar. Todas estas palabras, todas estas definiciones, todos estos conceptos, amados hermanos, se tienen que llevar a cabo cuando nosotros le dejamos a Dios que obre en nosotros a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que es triste que nosotros escuchemos la palabra de Dios y no la vivamos, porque Santiago nos dice que si una persona escucha la palabra de Dios pero no la vive, pero no la aplica, entonces se engaña a sí mismo. Y esta palabra, amados hermanos, de engañarse a uno mismo, dice Santiago, tiene que ver con la salvación. Es decir, yo escucho la palabra de Dios, pero no la aplico, pero no la vivo, entonces me engaño a mí mismo con respecto a mi salvación, creyendo que soy salvo con solo escuchar la palabra, aunque no la aplique. Dice Santiago, eso es engañarse a uno mismo. Porque Santiago establece que no podemos solamente escuchar sin aplicar. La salvación tiene que ver con conocer la palabra de Dios, escucharla y vivirla, ¿verdad? Esos dos elementos contempla la salvación. Por eso, amados hermanos, en San Mateo capítulo número 7, versículo 24, el Señor Jesucristo nos da una referencia. Y Él dice que todo aquel que escucha su palabra y la cumple, dice, es decir, la vive, la aplica, es comparado con alguien que edifica su casa sobre la roca. Y todos sabemos que la roca es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Lucas, amados hermanos, en su capítulo 11, versículo 28, nos dice que son bienaventurados los que escuchan la palabra
y la practican. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, haciendo un resumen o un conjunto de las enseñanzas que hemos tenido en esta semana acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no endurecemos nuestro corazón, capítulo 3 de Hebreos. Gracias a Dios porque no le decimos a Dios, yo no quiero que hagas conmigo nada, que yo quiero estar bien así, me gusta el pecado, ¿verdad? Gracias a Dios porque no hacemos eso, sino que le decimos a Dios, Señor, aquí está mi corazón. Y entonces Hebreos 4:12, ¿verdad?, nos enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos va a doler, nos va a lastimar, porque está sacando, porque está arrancando esos tumores malignos que encuentra de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de palabras incorrectas. Todo eso lo saca. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos limpia, amados hermanos, nos purifica y nos da una sanidad excelente. Bendito sea el nombre del Señor. Una sanidad maravillosa. Sana nuestra mente, sana nuestras emociones, sana nuestra lengua, sana nuestras relaciones con los demás, sana nuestras actitudes, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, con la sanidad que Dios nos da, nosotros, amados hermanos, decimos, Señor, que esta palabra tuya que está en mi corazón, ayúdame para que yo la viva, para que yo la aplique, para que yo te ame a ti por sobre todas las cosas, y yo viva con amor y con paz con mis hermanos, con las personas con las que me relaciono. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos permita disfrutar, deleitarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y nos permita seguir deleitándonos en el Señor. Gloria a Dios.